Lucas. Capítulo 10. Misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid. Aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Hechos 13:51. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella ciudad. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Los 4 evangelios nos han transmitido muchas historias de milagros realizados por Jesús, salpicando todos sus relatos con estos hechos, que buscan explicar quién es Jesús y cómo pasó haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Todos los relatos de milagros no deben ser leídos con los mismos criterios. Si se aplica a ellos una crítica literaria rigurosa, se observa cómo algunos milagros están duplicados. Comparar Marcos 10:46-52 con Mateo 20:29-34, otros ampliados, otros libremente adornados. Todo esto indica que, aunque hay un núcleo histórico cierto en las curaciones que obró Jesús, no deben interpretarse los evangelios como un catálogo de maravillas realizado por un Superman poderoso. El punto de partida es diferenciar entre la palabra milagro y la palabra signo o señal. El Evangelio de Juan, que reduce a 7 el número de milagros que habría hecho Jesús, es el que más claramente establece esta diferencia. Juan utiliza siempre al referirse a los hechos milagrosos la palabra griega semeion, equivalente a señal. Una señal no tiene valor en sí misma. Apunta en una dirección, indica un camino. No es la meta, es el medio para llegar a ella. Según el Evangelio de Juan, los milagros de Jesús no fueron hechos aislados y maravillosos que él habría obrado movido por la compasión que le inspiraban casos individuales de sufrimiento. Si así fuera, no serían señales de nada, se agotarían en sí mismos. Juan los presenta como signos o señales que deben conducir a la comprensión de la misión de Jesús. Que Jesús de Nazaret haya curado a un paralítico en el siglo I de nuestra era, ¿qué puede significar hoy? Los evangelios responden a esta pregunta presentando a Jesús como el mensajero del proyecto de Dios. Si Jesús puso en pie a un hombre postrado, fue una señal de que su mensaje es capaz de echar a andar a los seres humanos, sacándolos de la pasividad. Así, en cada uno de los curados por Jesús los evangelistas dibujaron arquetipos de hombres y de mujeres víctimas de distintas problemáticas. Fe y religión no son lo mismo. La actitud religiosa religa al ser humano con Dios y lo hace dependiente de él.
Una mentalidad religiosa espera de Dios lo que puede lograr con su propio esfuerzo o con la organización de los esfuerzos de otros y teme de Dios castigos por malas obras o por descuidos en los ritos religiosos. Una mentalidad religiosa compra la benevolencia de Dios haciendo méritos ante Él con oraciones, sacrificios, votos, promesas, penitencias. Jesús de Nazaret enfrentó esta mentalidad, arraigada en todas las culturas, con una nueva visión de Dios. Jesús propuso una relación con Dios basada en la responsabilidad de la propia vida y en la solidaridad comunitaria. En las actitudes de libertad, madurez, compromiso histórico, equidad entre los seres humanos, superación de miedos religiosos, está la base humana de la que se nutre la actitud de fe, opuesta a la actitud religiosa. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. El buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, y haz tú lo mismo. Jerusalén, como capital del país, era el centro del comercio. A pesar de esto, las comunicaciones con otras ciudades no eran nada buenas. De Jericó estaba separada por 27 kilómetros de camino de bajada, a lo largo del desierto de Judea. La ruta de Jerusalén a Jericó era muy usada por los galileos, que la empleaban cuando querían evitar el paso por tierras de Samaria. En este camino, y en todas las peladas montañas de Judea, había muchas cuevas y escondrijos, lugares propicios para la actividad de los salteadores. El bandolerismo era en tiempos de Jesús muy frecuente. Las autoridades trataban de controlarlo, pero no era fácil. A veces, los romanos se vengaban de los ataques de los ladrones a sus caravanas, saqueando las aldeas vecinas. En Jerusalén existía un tribunal especial para juzgar los casos de pillaje y para organizar medidas policiales contra los asaltantes de caminos.
Actualmente, el camino que va de Jerusalén a Jericó es, como era entonces, impresionante por su desnudez. Está flanqueado por montañas grises y áridas. En uno de los recodos de la ruta, una pequeña capilla, llamada del Buen Samaritano, recuerda la parábola de Jesús. Los sacerdotes debían acudir por turnos al templo de Jerusalén para ofrecer allí el sacrificio, que consistía en sangre de animales, incienso y oraciones. La clase sacerdotal era una casta poderosa, con muchos privilegios, dinero y prestigio social. Por debajo de los sacerdotes en el servicio del templo de Jerusalén se encontraban los levitas. No eran sacerdotes ni podían ofrecer sacrificios, ya que, como a los laicos, se les prohibía acercarse al altar. Se encargaban de la música del templo. Cantaban en el coro y tocaban los instrumentos en los actos de culto. Otros actuaban como sacristanes, ayudaban a los sacerdotes a revestirse para las ceremonias, llevaban los libros santos, limpiaban el templo. Algunos, con formación en las escrituras, actuaban como catequistas. Otros trabajaban como policías del templo. En tiempos de Jesús había unos 10.000 levitas. Para sacerdotes y levitas, el templo, su servicio, su esplendor, era el valor primero, la principal obligación religiosa. Las leyes de la pureza ritual les prohibían acercarse a los cadáveres. Al emplear a un samaritano como tercer personaje de la parábola del buen samaritano, Jesús sorprendió a todos e irritó al teólogo que le había preguntado. Los samaritanos eran muy mal vistos por los judíos, que sentían por ellos un profundo desprecio, mezcla de nacionalismo y de racismo. Llamar a alguien samaritano era un grave insulto. Para colmo, el samaritano del que habló Jesús no era un hombre religioso, sino un ateo. La palabra original que empleó Jesús en la parábola del buen samaritano no es prójimo sino plesión, en griego, equivalente a rea, en arameo, y a nuestra palabra compañero. En tiempos de Jesús se entendía que para agradar a Dios era necesario hacer bien a los demás, pero estaba en discusión quiénes eran los compañeros que debían ser objeto de esta caridad. Los fariseos excluían de su amor a los no fariseos, a la chusma. Los esenios sacaban fuera a los hijos de las tinieblas, que eran los pecadores. Muchos israelitas excluían a los extranjeros. Otros, a sus propios enemigos personales. El compañero, dice Jesús en su parábola, es cualquier hombre o mujer que se encuentre en necesidad. Al final de la parábola se descubre quién fue realmente prójimo del herido en el camino, quién se aproximó a él. Aproximándose, lo convirtió en su próximo, en su prójimo. Jesús enseñó que prójimo no es solo aquel que uno encuentra en su camino, sino aquel en cuyo camino uno se pone. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Mara, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En los días de fiesta era difícil encontrar posada o alojamiento en Jerusalén, por la aglomeración de peregrinos. Tantos llegaban a reunirse, que un dicho de la época afirmaba que uno de los 10 milagros que Dios realizaba desde el templo era que todos cupieran en la ciudad. Era imposible que todos se alojaran en albergues situados dentro de las murallas y los que no cabían tenían que irse a los pueblos vecinos. Es improbable que los peregrinos acamparan al raso, pues en tiempo de Pascua las noches en Jerusalén, rodeada por el desierto, son muy frías. Así como los distintos sectores de la población tenían sus barrios fijos en la capital, así también los distintos grupos de peregrinos tenían sus lugares habituales de hospedaje. Todo hace suponer que el campamento de los que llegaban de Galilea estaba situado hacia la parte occidental de la ciudad, por donde está Betania.
Betania es un pequeño pueblo situado a unos 6 kilómetros al este de Jerusalén, más allá del Monte de los Olivos, en el camino que va a Jericó. Actualmente, se le llama también el Lazarille, en recuerdo de Lázaro. En los sótanos de una iglesia dedicada a Marta, María y Lázaro se conserva una gran prensa de aceitunas y un pozo de la época de Jesús. En toda ciudad israelita relativamente grande había albergues o tabernas para alojar a los peregrinos que iban de paso o a las caravanas de comerciantes. Estas hospederías consistían en un gran patio cercado, con pequeños cuartos alrededor, donde encontraban cobijo tanto los hombres como las cabalgaduras y otros animales. En la actualidad, en los países orientales hay aún hospederías de este tipo, a las que se llama khans, caravasares. En Israel hay una muy antigua en la ciudad de San Juan de Acre, puerto estratégico en tiempo de las cruzadas. Aunque de Lázaro y de sus hermanas Marta y María, nos dan poco datos los evangelios, una tradición cristiana bastante extendida los ha presentado como una familia de clase media o alta, que en una casa cómoda y tranquila recibían como huésped a Jesús, que iría allí como consejero espiritual cuando estaba cansado de andar mezclado con la gente. Esta imagen no tiene ninguna base. Los datos históricos acerca de las hospederías que había en la zona de Betania, cercana a Jerusalén, dan pie para imaginarlos en otro marco, gente del pueblo, que vivía de su trabajo, nada refinado seguramente. Su amistad con Jesús sería fruto del frecuente contacto que tuvieron con él y sus amigos cuando viajaban a la capital.